Señor, te queremos dar muchas gracias por esta tarde, gracias por todo tu amor y toda tu misericordia. Por favor, perdónanos nuestros pecados, Dios, límpianos de todas las cosas que hacemos que no son correctas, Dios, y permítanos estar atentos a lo que nos va a decir el día de hoy. Háblanos al corazón y que lo apliquemos a nuestra vida. Gracias por las personas que están conectadas, bendice a sus familias, dales un corazón atento para ti, Dios, y que puedan seguir creciendo espiritualmente para que tengan paz y gozo en su corazón, Dios. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con la vida de Jesús. Ya hemos ido avanzando bastante. Ahorita es una parte muy importante porque se acuerdan que vimos, que fue, si no mal recuerdo, hace 15 días, la, cuando está con Bartimeo, el ciego, ¿se acuerdan? Que veíamos incluso tantito para recapitular. Habíamos puesto aquí que, ahí está, que Jesús le decía, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Y ahí nos quedamos, porque justamente es lo que nosotros le tenemos que pensar qué queremos que Jesús haga en nuestra vida. Y veíamos, ¿no? Que era importante librarnos de aquel obstáculo que nos impidiera estar cerca de Dios, una afición, un trabajo, una amistad, etcétera. Entonces, si seguimos ahí en Marcos, váyanse a Marcos 11, justamente es la entrada triunfal. Y por eso es que les pongo esta imagen, porque vamos a ver que es mucha información muy importante que tenemos que analizar, porque aunque son pocos versículos, yo creo que vamos a leer nada más del 1 al 11, es bastante información importante. Entonces, pues, váyanse por favor ahí a Marcos. Ahora sí, miren, dice Marcos 11:1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Ahorita les voy a leer todos del 11, del 1 al 11, y después voy a regresar para ir revisando cada punto. Dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dije, y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces, como les decía, es bastante información la que vamos a ver aquí. Vamos a ir poco a poquito. Ahorita presten atención igual en la imagen, pero bueno, miren, vamos a avanzar. Y aquí yo les preguntaría para iniciar, ¿qué sí pensaba la gente? O sea, ¿qué estaba entendiendo la multitud? ¿Ustedes qué creen que pasaba por su mente? Porque, fíjense aquí, podemos ver que va entrando en el pollino hijo de asna, y hay gente como que recibiéndolo con palmas. Vimos que le dicen
pues varias cosas, Osana en las alturas, etcétera, ¿no? Bendito el que viene en el nombre. Pero acuérdense que es muy importante ir entendiendo como el contexto. Entonces, si yo les preguntara esto, ¿qué estaba entendiendo la multitud? Si ustedes vieran así, ¿qué creen que pensaba la gente cuando Jesús iba entrando? ¿Qué se imaginan? Bueno, pensé que iba a participar alguien. Yo creo que pensaban pues que los iba a salvar, o sea, porque, bueno, la palabra Osana quiere decir como bueno, salvación. Entonces ellos, yo creo que decían, ya vino la salvación para nosotros. ¿Ok? ¿Qué más creen que ¿Qué onda, César? se imaginaban? Sí, hola, Eh, ¿cómo estás, Lalo? Bien. No sé, como que a mí me causa curiosidad que, como vemos en la imagen, pues no toca el piso, ¿no? Y como que al hacer eso, como que siento que los demás saben, como dice tu mami, que es el que nos viene a salvar, que es el que nos viene, está limpio, está, pues pulcro, y es como el que hay que seguirlo, hay que alabarlo. Ujú. Perfecto, sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quisiera comentar algo de así como ven la imagen, que se imaginen? Miren, vamos a ir viendo algunos puntos que son importantes, porque va a haber bastantes que van a pensar diferentes cosas. Por ejemplo, uno es que lo veían como el Mesías, pero en sentido político. O sea, es decir, acuérdense que para esas fechas los judíos estaban conquistados por los romanos. Entonces los romanos, pues los dominaban, o sea, tenían control político de todo. Al final les pedían tributo, tal cual. O sea, entonces ellos al ver que entra, pues lo primero que pensaron era, nos va a salvar, pero no refiriéndose a lo mejor a algo espiritual, sino nos va a salvar de los romanos contra ellos. Entonces muchos pensaban eso seguramente, que era, ya nos van a librar de los romanos. Otros seguramente estaban solo por curiosidad, porque si recuerdan cómo venía Jesús de hacer milagros tras milagros. Por ejemplo, había pasado lo de Bartimeo, previamente muchos otros milagros que ya vimos. Entonces, pues mucha gente, pues por curiosidad decía, a ver, vamos a ver qué pasa con Jesús, ¿no? Hay otros que seguramente nada más estaban contagiados por el entusiasmo popular de las personas o por imitación. Y también, o sea, igual mucha gente seguramente no estaba ahí al ver que los demás estaban emocionados y cantando, pues también estaban ahí. Este es importante porque igual para esas fechas, curiosamente, era la fiesta de la Pascua y Jesús estaba pasando. Entonces, eh, si recuerdan la Pascua, es más, a ver, ¿quién recuerda lo que eh, significa la Pascua o qué se celebra en la Pascua? ¿Quién recuerda? Acuérdense que la Pascua lo que representa es justamente la liberación del pueblo judío de los egipcios. ¿Se acuerdan que hicieron la Pascua y esa Pascua lo que hizo fue que los libró de la esclavitud? Entonces, no por nada, o sea, no es coincidencia que justo están celebrando la Pascua, es este sábado, ese día que está entrando Jesús, que es este día de reposo, y están por celebrar la Pascua. Entonces,
mucho relacionan y dicen, ah, pues en la Pascua, en ese momento se acuerdan que Dios dijo que iba a matar a todos los primogénitos de Egipto por ya como consecuencia de todo lo que habían hecho y les pidió que sacrificaran a un cordero perfecto, sin mancha, y que con su sangre del cordero la pusieran en los dinteles de la puerta de sus casas y que iba a bajar el Espíritu de Dios y a los que viera que tenían esa marca o esa señal de sangre, ya no los iba no iba a Te escuchas un matar poco a los cortado, César. primogénitos. Es- Lo que va a hacer Jesús más... Te escuchas un poco ah, cortado, ok, ¿ahí hijo. me escuchan? Ahí sí, pero de repente te escuchas cortado. No sé si, a ver, sigue hablando. Yo creo que fue ahí el internet. Pero bueno, entonces les decía que la Pascua, eso es lo que hicieron con el cordero, que era perfecto, sin mancha, era inocente, lo mataban pues, y ponían esa marca, ¿no? Entonces, representaba qué, lo que iba a hacer Jesús más adelante, que era ese cordero sin mancha, iba a morir y con su sangre iba a pagar esos pecados. Pero, digo, me estoy adelantando un poco, pero mucha gente, ¿qué es lo que decía? Ah, pues es la fiesta de la Pascua y viene Jesús, nos va a librar, o sea, nos va a librar de la esclavitud, pero seguimos pensando, o la gente seguía pensando de una liberación terrenal, por así decirlo. Ah, pues pues como hace milagros, se va a poner contra los romanos y nos va a liberar. En ese sentido lo veían ellos. Y por otro lado también estaban los líderes religiosos que en este caso son los saduceos, los fariseos, los escribas, y ellos lo observaban y lo que buscaban era al contrario, estaban buscando cómo matarlo, porque para ellos era algo, no les convenía, porque pues ellos lo que hacían era que juntaban dinero, ahorita eso igual lo vamos a ir viendo en los próximos estudios, pero digamos en el nombre de Dios, y eso hasta la fecha, en el nombre de Dios, pues lo usaban para tener poder, para tener dinero, para manipular. Entonces, pues no les convenía, ya que estuviera Jesús ahí y su objetivo era que lo mataran. Me avisan si llegan a escuchar este borroso, o si llegan a, perdona, se corta, me avisan, ¿va? Entonces, fíjense, todos esos puntos de las personas que estaban aquí, había de todos, había de todos. Y de hecho, curiosamente, yo de hecho aquí les pongo. ¿Ustedes creen que habría alguien que entendía que Jesús era el rey manso y humilde dentro de esas personas? ¿O que comprenderían que él iba a ocupar una cruz y no un trono? La verdad yo creo que no. O sea, la mayoría de los que estaban ahí no sabían, no se imaginaban eh, cuál era el propósito de Jesús. O sea, porque al final él era, o sea, si en verdad hubieran entendido lo que son las profecías, eso, pues Jesús nunca iba a pelear, ¿no? No iba a tener una guerra ahí. Y tampoco que iba a ocupar el trono como la mayoría lo pensaba, que lo vamos a ver. Era muy diferente. Incluso yo les diría, este, ¿quién recuerda? O sea, ¿o por qué creen que entonces si Jesús, sabía Jesús que iba a morir? ¿Se acuerdan que incluso ya les había dicho a sus discípulos que y lo iban a matar y iba a resucitar al tercer día? Pero entonces, ¿por qué creen que Jesús entró así? O sea, cuál era el propósito de Jesús de entrar así a Jerusalén? ¿Por qué creen que lo haya hecho si al final él no iba a ser el rey ahí de ellos? ¿Por qué creen que de todas formas entró? Pues porque estaba dando un mensaje más profundo. O sea, estaba efectivamente diciéndoles, yo no les vengo a quitar pues la bota romana, yo no les vengo a quitar sus problemas.
Y además, pues él estaba diciendo, yo dejé mi trono para pues venir a habitar en sus corazones. Ajá, pero ¿por qué entonces entró? O sea, a lo mejor pues, no hubiera entrado así, porque pues, muchos se pudieron haber confundido. Muchos hubieran dicho, pero pues, entonces, ¿para qué entraste si tú vas a trabajar al corazón? ¿Como para qué? O sea, ¿por qué creen que Para que de se todas formas, cumpliera, para que se cumplieran las profecías, cuáles? pues donde dijo que hay una donde exactamente dice que habla del pollino. No recuerdo que si era Belén, no me acuerdo dónde está la profecía, pero pues él cuando vino a cumplir todo lo que iba a pasar, pues para que pues la gente no diga que él no era. Él lo hizo también para obedecer a su papá. De hecho, justamente eso es lo más importante. Él entró porque él acuérdense que iba a cumplir las profecías y eso es lo más importante. Hay una profecía, aquí se las pongo, que es en Zacarías 9:9. Eso es lo más importante porque miren lo que dice. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Entonces, efectivamente, como dice mi mamá, o sea, cualquiera diría, bueno, pero si no vas a ser el rey, etcétera, ¿por qué lo haces? Acuérdense que Jesús vino a la tierra a cumplir todas las profecías. Y ahí dice, he aquí tu rey vendrá a ti y va a venir sobre el pollino hijo de asna. Entonces, como que a alguien que en realidad hubiera leído las escrituras y hubiera escudriñado, se hubiera dado cuenta que aquí venía el rey. Incluso muchos, seguramente por eso es que le dijeron lo de, ¿cómo se llama? Como dice aquí, Osana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque ellos sí pudiera ser que pensaban, pero ellos pensaban que iba a ser el rey literal, o sea, un rey literalmente que iba a ocupar el trono, iba a gobernar en ese momento. Y sí, sería lo más lógico, ¿están de acuerdo? O sea, lo más lógico es, pues, se está cumpliendo la profecía, pues adelante, o sea, aquí debe ser el rey. Esto es muy importante porque mucha gente ahí se confunde, mucha gente dice, los mismos judíos hasta la fecha, ellos no creen en Jesús porque dicen, pues si fuera el Mesías, pues ¿dónde está el rey? Si él era el rey que decía Zacarías, pues entonces lo mataron, pues él no era, porque si fuera él, el Mesías, ellos siguen esperando al Mesías porque ellos están esperando que fuera como literal el rey y que pusiera, dice que voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ellos pensaban que iba a ser en ese momento y los judíos por eso lo siguen esperando. Ahorita vamos a ver bien a qué se refiere. Pero efectivamente, o sea, Jesús lo hizo, ¿por qué? Porque iba a cumplir las profecías y de esa forma que se supiera que él era el verdadero Mesías. Entonces, miren, vamos a seguir viendo. Hay cosas muy importantes que vemos ahí. Una son los preparativos. O sea, ¿qué quiere decir? Jesús ya preparó de antemano todo. Y hay de dos. O una, o sea, al final Jesús es Dios y él ya sabía que iba a haber un pollino y que lo iban a desatar y si le preguntaban, pues que dijera que lo iba a tomar. Esa es una. O la otra, que simple y sencillamente él lo preparó de antemano y desde antes dijo, a lo mejor le avisó a las personas y les dijo, van a venir mis discípulos por el pollino hijo de asna y para que se los preste. Pero sea cualquiera de las dos, vemos que ya estaba una preparación. Eso, siempre que hay una preparación, tiene como el sello de Dios, porque acuérdense que Dios ya conoce todo de antemano, a Dios le gusta planear y le gusta tener todo en control. Entonces ya desde ahí vemos cuando dice, y les dijo, id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado,
desatadlo y traedlo. Y si algunos dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesite y que luego lo devolverá. Pero ya sabía, o sea, ya tenía preparado lo que tenía que hacer. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué otra cosa podemos ver importante? La profecía de Zacarías, que es la que vimos hace un momento. Eso igual es rasgo de Dios, porque viene su sello igual diciendo, no hago las cosas porque sí, lo hago para que sepas y conozcas que yo soy Dios. O sea, yo lo dejé escrito años atrás y aquí se está cumpliendo. Entonces, para cualquiera, incluso en nuestras fechas, pues nos sirve, ¿no? Como decir, no inventes, a Dios cuidó todo eso y lo tenía preparado. Esto es importante porque dice un pollino sobre el que nadie había montado antes. Aquí, por ejemplo, hay varios puntos. Ustedes saben que normalmente, ¿cuáles son los animales que montan los hombres o las personas? ¿Cuáles son? Las plagas, César, como las ratas, las cucarachas. No, no, pero me refería que montamos. O sea, un hombre, Ok, los animales que montar, montamos, entendí ¿cuáles? matar. Ajá, Los no, caballos, los burros. exactamente, exactamente. Normalmente es así, pero un burro todavía no es tan común como un caballo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre los burros son de cierta forma más salvajes, no les gusta, no son tan mansos como los caballos normalmente. Va dependiendo. Y aparte, independientemente de eso, es cuando dice que nadie había montado antes, siempre cualquier animal, la primera vez que va a ser montado, pone resistencia. O sea, no es así como que se dejan las primeras veces, ¿no? O sea, lleva su tiempo. Y de inicio ahí que vemos que dice que nadie lo había montado y no tuvo problemas. O sea, él lo pudo montar. O sea, muestra un cierto control, dominio sobre los animales. Muestra ahí, bien o mal, está mostrando su poderío. Y otra cosa importante, fíjense, si se van a los versículos que puse ahí, Números 19:2, fíjense lo que dice. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, y a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, ¿ok? Que no se haya puesto yugo. Y luego si nos vamos a Deuteronomio 21:3, ¿ok? Es que si me escuchan bien, sí. Deuteronomio 21:3 dice, y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. O sea, justo esos casos, algunos animales que no tenían que tener yugo, que no hubieran trabajado, se usaban para propósitos sagrados. Entonces, este pollino, al decir que nadie lo haya montado antes, quiere decir que igual no había tenido trabajo y quiere decir que va a tener un propósito sagrado. ¿Cuál es el propósito? Pues en este caso iba a cumplir la profecía y que iba a estar pues con el Señor. O sea, imagínense, era como un privilegio, ¿no? Para él, al final que Jesús lo usara. Entonces, eso es algo importante. ¿Qué otra cosa vemos ahí importante? La humildad de Jesús en contraste con el gobernante de los romanos, que era César. ¿Por qué? Porque imagínense en esos tiempos César cuando conquistaba, pasaban por ahí, pasaban por Jerusalén, pero imagínense, la diferencia era de que ellos pasaban, y yo creo que de lo que leí es que podrían durar 2 o 3 días todo su,
su caminata, su entrada. Esas sí eran para que vean entradas triunfales, porque duraban 2 o 3 días donde llevaban todo el botín, llevaban todos los prisioneros, llevaban todos los tesoros, todo el ejército. Imagínense ese contraste de el César entrando ahí con todo su poderío militar, etcétera, y Jesús pues, solamente ahí iba entrando con un pollino que ni era de él, era prestado, y así literal, sin nada más. Entonces, habla mucho de su humildad, y eso es una característica que lo hemos visto siempre en Jesús. Váyanse por favor ahí a Isaías 9:6. Como ahora, ¿no, hijo? ¿Cómo entran los políticos? Sí, sí, todos nos gusta mostrar nuestro poder. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces a él al entrar ahí, pues es un príncipe de paz, ¿no? O sea, porque él no va mostrando a cuántos conquistó, él no va mostrando todos sus tesoros, él no lleva a sus prisioneros. Es muy diferente la forma en la que él llega, en contraste con César. Y ahí me pongo yo, ¿no? Porque también me llamo César y muchas veces así nos pasa, queremos, siempre nuestra naturaleza es querer mostrar nuestro poderío, mostrar el músculo, mostrar lo pues, que la gente vea, ¿no? Todo, lo mejor, como el rey Azuero, ¿no? Mi casa, la más bonita, mi carro, el más padre, mis viajes, los más chidos, la comida, la más rica, todo. Independientemente como sea, en nuestro corazón lo tenemos. Y Jesús no, o sea, Jesús muy diferente, él, les digo, nos da con el ejemplo lo que es lo más importante. Nada que ver con lo que muchas veces el mundo nos dice que tengamos que hacer. Otra cosa, lo de los vestidos y las ramas. Miren, si nos vamos ahí mismo en Marcos, en donde dice 11:8, dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Justo lo que nos decía Lalo. O sea, representaba que ahí era la humildad de las personas hacia Jesús, o sea, lo estaban reconociendo como el Señor y Salvador, porque, o bueno, como su rey, que era lo que ellos pensaban, porque lo estaban, o sea, ¿y qué implica, no? Que alguien se quite sus mantos y se los pongan para que pase. Sea, imagínense que diría mi amor, así que como cuando van los políticos, ¿y qué implicaría que nos quitáramos nuestra ropa y se la pusiéramos ahí que pasara? Le estamos dando a entender que él está por encima de nosotros, ¿no? Eso representa. Y miren, si se van a Segunda de Reyes, ahí va a quedar más claro lo que para ellos significaba. Segunda de Reyes 9:13. Todo esto es importante porque acuérdense que es otra cultura diferente a la nuestra. Entonces es muy importante entender la vida de los judíos, lo que pasaba en ese momento para poder conocer eh, su forma de pensar. Sería muy diferente, ¿no? A como estamos en México, pero eso es lo que representa. Miren, Segunda de Reyes 9:13. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la gente ahí en ese momento ya estaba diciendo, Él es nuestro rey y Él va a gobernar. O sea, quédense con esa idea, ellos así se lo imaginaban. Y era lo más común, ¿eh? O sea, era muy fácil que cualquiera se fuera con esa idea. Aquí, esto igual lo puse.
Ya ven que dice, el Señor lo necesita cuando se el pollino. Y yo quise poner esto porque sí es cierto, dice, se hizo dependiente de sus propias criaturas. Pues imagínense Dios, Rey de reyes y creador de los cielos y la tierra y Señor de señores, y tuvo que pedir prestado el pollino, las barcas las pedía prestadas, donde se hospedaba en las casas, y es más, hasta su sepulcro cuando murió, ni siquiera era de él, o sea, se lo regalaron. Entonces, es algo muy, una característica muy importante de Jesús que la tenemos que entender porque, pues, ¿qué nos da a entender? Todo lo material para él era irrelevante y en realidad era que lo necesitara. Pues no, o sea, el creador no va a necesitar nada de nosotros en realidad, pero lo que estaba mostrando era justamente eso, su humildad y decía, cumplir las profecías. Váyanse a Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, efectivamente, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, ¿qué nos muestra? Él se despoja, Jesús se despojó. Y a nosotros luego nos cuesta mucho trabajo esa parte de despojarnos, porque pues, estamos acostumbrados, ¿no? A un cierto estilo de vida, a un cierto estatus, a ciertas cosas, y nos cuesta luego despojarnos. Y a él no le costó trabajo, él siendo rico se volvió pobre, ¿no? Vimos desde su nacimiento, o sea, siendo el rey de reyes y nació en un pesebre. Entonces, son características que debemos de tener, de aprender a despojarnos de las cosas, a no querer siempre lo mejor, siempre lo más caro, siempre lo más top. O sea, es bueno darnos nuestros gustos, es bueno, pero que no sea fácil, que no sea difícil para nosotros despojarnos. Si un día tenemos la oportunidad de comer bien rico y bien caro, y qué padre, a disfrutarlo y darle gracias a Dios. Y si otras ocasiones no, igual darle gracias, o sea, diría Job, ¿no? Este, ay, se me fue Dios, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, muchas veces así va a ser. Imagínense que Jesús se hubiera puesto con Dios, no, pues yo soy tu hijo, yo soy Dios también, ¿y cómo voy a nacer ahí? O no, pues cómo voy a tener que andar pidiendo prestado el pollino, o cómo voy a tener que andar viendo. No, o sea, Jesús decía, no, eso no es lo principal. Diría Colosenses, poner su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, y algo importante, todo lo que pidió siempre fue con consentimiento voluntario de las personas. O sea, nunca le arrebató nada a nadie o nunca se lo robó o nunca se lo despojó. Siempre fue con consentimiento voluntario. Y aunque él tendría el derecho legítimo de decir, a ver, yo soy el creador, a ver, te quito esto, me das esto, a ver, no, él podría haberlo hecho, pues él diría, a ver, yo te di la vida, yo puedo llegar y disponer, pero él no lo hace así. Entonces son rasgos que debemos de valorar mucho de nuestro Señor y Salvador porque vemos su estilo de liderazgo, vemos cómo trabaja y eso es lo que nos da mucho ánimo, ¿no? De ver quién es nuestro Dios, o sea, ver cómo es, las características que tiene, sus atributos y que nos lleve a nosotros ser así como Él es. Replicar, por eso nos decimos cristianos, porque somos como Cristos chiquitos. Esa es la idea. Entonces, pues debemos de reflejarlo en nuestra vida, en nuestro día a día, cómo tratamos a las personas, cómo somos, eh, si estamos a la defensiva, si somos volubles o si somos como Él y demostramos pues nuestro amor hacia los demás. ¿Qué más podemos ver? Regrésense, por favor, a Marcos.
justamente, ¿no? Lo que veíamos aquí, algunas palabras, Osana, o Osana en las alturas, Osana significa salva ahora. Entonces ellos al estarle diciendo ahí, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Osana en las alturas, o sea, están diciendo, sálvanos ahora, ya, o sea, ellos ya querían la inmediatez. Y muchas veces nosotros así le decimos, ya Dios, o sea, respóndeme ahorita, sálvame ahorita, quiero esto ahorita. Y recuerden que muchas veces no va a ser así, no va a ser cuando nosotros querramos, sino van a ser en los tiempos de Dios. Eso es muy importante que tenemos que considerar. Lo que les decía, justamente estaba en la Pascua. Y eso, híjole, van a ver que vamos a ir viendo los estudios conforme me vuelva a tocar, cómo Jesús todo lo hizo en el momento exacto. No por nada va a llegar ahí en el momento de la Pascua y va a recordar la liberación de la esclavitud de Egipto. Entonces, lo que yo les decía hace ratito, toda la gente ya se estaba imaginando, ya la hicimos, ya la hicimos, nos van a quitar la bota romana y ya viene nuestro Salvador, viene nuestro Rey y nos va a librar de la esclavitud al final de los romanos. Y conforme vayamos viendo en estos estudios, porque ya prácticamente es la última semana de vida de nuestro Señor Jesús, ahí, ya era su última semana. Y todo eso son muchas señales, mucho tema importante que, que tenemos que tener en cuenta porque piensen todo, o sea, me voy a adelantar un poquito, pero toda esa gente que ahorita lo ve como el rey, una semana después ya van a estar pidiendo que lo mate, y ya van a estar diciendo que ya, pues ya que lo están desconociendo, sus mismos discípulos van a salir corriendo. Entonces, lo que les quiero decir es que veamos el contraste de cómo podemos ser en un momento y lo que vimos con Bartimeo, o sea, en un momento ser de una forma y al rato cambiamos de otra forma. Somos muy vulnerables, ¿no? A la situación, a lo que vemos. Entonces se nos olvida, somos de memoria corta y eso pues, va a afectar mucho. Yo Sí. quiero, bueno, preguntarte o comentar, este, porque luego las personas, bueno, tienen duda de que si o ahora en la actualidad se tiene que celebrar la Pascua. O sea, Jesús en ese momento derramó sangre, bueno, no él, sino los corderos, hubo derramamiento de sangre y celebraron la Pascua, ya salieron de esa esclavitud. Pero cuando vino Jesús, pues él fue la Pascua, o sea, él fue ese cordero inmolado y derramó hasta la última gota de su sangre y por eso es que cuando una persona lo recibe en su corazón es como si estuviera celebrando la Pascua, o sea, está ya diciendo, apropio ese, lo que hizo Jesús en la cruz y ya ahora soy liberado, pero no de, por eso luego la gente se confunde que ya al recibir a Cristo dice, todo me va a pasar bonito, me va a liberar de todos mis problemas, pero no, no es así. O sea, sí ya te libra de la esclavitud que tenías de tus pecados, pero no de todo lo que, pues sí, de tu vida pasada que tuviste. ¿Y cuál era la pregunta? Perdón, ya no te... Bueno, no era así como pregunta, sino, o bueno, sí, yo así lo entiendo. No sé si estoy mal o no es así. Ah, ya. No, sí, sí, es como tú comentas, efectivamente. O sea, es que justo en la Biblia, todo lo que va pasando desde el Antiguo Testamento se cumple algunas cosas en el Nuevo y nos sirve para tener la referencia. Efectivamente, o sea, la Pascua, en el momento que fue con Egipto, que se celebró, para ellos es la liberación. Ahí literal sí fue una liberación de la esclavitud de Egipto. Ahí sí fue literal. Con eso ya los dejaron salir. Pero tenía trasfondo más importante. O sea, ese cordero, efectivamente, era inocente, sin mancha. Es lo mismo,
que ya venía anticipado. O sea, yo te diría, todavía hubo una Pascua, por así decirlo, antes, desde Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan y que se cubrían con hojas de higuera, y Dios dice, no, ya pecaron. Y para que haya perdón de pecados debe de haber derramamiento de sangre. Entonces debo derramar la sangre de Adán y de Eva. Pero como no quiero ser malo con ellos y amo a mi creación, voy a sacrificar a un animal inocente y ahí mata, dice que mata a un animal y los cubre con la piel del animal a Adán y a Eva. Ahí ya desde ahí nos está dando a entender que tuvo que matar a un tercero inocente para revestirlos, ¿no? Quitarles el pecado, por así decirlo. Después viene la Pascua, igual un animal inocente derrama su sangre y de cierta forma todos los que lo mataron y entendieron ese sacrificio no mató a sus primogénitos y los libera. Y eso está anticipando lo que va a hacer Jesús, que todavía no llegamos ahí. Ahí apenas Jesús va entrando. Pero si nos adelantamos un poco, que lo vamos a ver en los próximos estudios, y como ya lo sabemos, Jesús va a dar su vida. Y él por eso es que le llaman que es el Cordero que quita el pecado del mundo, porque hagan de cuenta que es como una Pascua. ¿Cuál es la diferencia? Aquí no nos va a librar literalmente de la esclavitud, a ellos no los liberó literalmente de los romanos, pero está haciendo una liberación más importante, porque nos libera de pasar la eternidad separados de Dios. Con su sangre nos da vida eterna, nos salva de un infierno. Entonces es más profundo todavía lo que hace Jesús. Y efectivamente, en nuestros días dirían, ¿tenemos que celebrar la Pascua o no? La podemos celebrar como un recordatorio, como simbólico de lo que hizo, pero en realidad es entender lo que hizo Jesús y ya, o sea, ya él, por eso es que él dice, él es el que culmina eso, ¿no? Y si nosotros lo entendemos, pues él nos libra. Porque cualquiera diría, bueno, pero hay quien me preguntaba, oye, pero Jesús murió en ese tiempo y fue por ellos, ¿no? Y yo que nací miles de años después, no, en realidad Jesús ahí murió por todos y cada uno de nosotros, desde la antigüedad hasta estos tiempos. Entonces eso es importante. Ok, cuando le dicen bendito el que viene en el nombre del Señor, le están diciendo el Salmo 118. Fíjense, vayan al Salmo, por favor. Salmo 118 del 25 al 26. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora, ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. O sea, vemos que de cierta forma sí entendían como parcialmente, ¿no? Decían, ah, no, ya nos va a librar ahora, va a ser nuestro Salvador. Pero les digo, ellos se quedaron aquí con los romanos. Hasta ahí se quedaron. Ese fue su único tema, que no llegaron a más. Y algo muy importante, acuérdense que Jesús, si ellos ahí casi casi ya están diciendo que los va a salvar, pero si Jesús supiera que están mintiendo, los callaría o los reprendería. Y miren, si se van a Lucas, Lucas 19, del 39 al 40, es la misma, ¿eh? La misma entrada triunfal, pero acuérdense que en cada evangelio lo narran de diferente forma algunas cosas. Entonces, mira, es más, les leo desde el 38. Dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué le decían eso? Los reprendieron. ¿Por qué creen? ¿Ustedes se imaginan? Pues para que no, pues no creyeran, no tuvieran la salvación, para No. que la gente no estuviera pues alerta, ¿no? De que pues él era el Mesías, ¿no? Más bien ahí ellos le decían, repréndelos
porque para ellos era como si estuvieran blasfemando. Estaban diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. O sea, para ellos era de, oye, diles que se callen porque pues están blasfemando, te están diciendo que vas a ser el rey, que eres todo. O sea, casi casi te están casi diciendo que eres Dios. Pues eso no, es una blasfemia, cállalos. Y como les dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran las piedras, clamarían. Efectivamente, ¿no? Se está dando a entender, aquí ya ni yo los puedo calmar, ¿no? No los puedo contener. Esto ya es, no viene de mi parte, casi casi ya esto es por parte de Dios, se está cumpliendo las profecías, ¿no? Entonces, vean cómo ya, aunque son pocos versículos los que hemos ido leyendo, ya todo viene, ahora sí que se va armando el rompecabezas, pero perfectamente, ya todo se está empezando a acomodar, todo empieza a culminar la vida de Jesús. Miren, aquí les decía, entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Aquí ya me adelanté un poco, pero ¿qué representa que haya entrado a Jerusalén y en el templo? Son tres puntos principalmente. Uno, al final el templo pues, era su casa y el lugar de su trono. Entonces hagan de cuenta que está como Casey llegando literal y diciendo, a ver, ya llegué a mi casa, ya me toca ya llegar a mi lugar y poner todo en orden. Ese es lo primero, ¿no? Por eso es que tiene que entrar hasta el templo. Eso donde dice, en el 11:11, dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. O sea, lo primero es que casi llegó y dijo, llego a mi casa. Lo segundo, fue una visita oficial al corazón de la nación, porque era, en el templo era el corazón de la nación. Quiso saber el estado espiritual de su pueblo. ¿Y qué es lo que hace que en nuestras vidas, a dónde llega a morar Jesús? Esa sí está fácil. ¿A dónde llega a morar Jesús en nuestras vidas? ¿Quién me puede decir? Nuestro corazón, Exactamente, ¿no? A lo primero que llega es a nuestro corazón. Y justamente lo que quiere ver es el estado espiritual. Esa es la idea, ¿no? Entonces, eso estaba haciendo con su pueblo. Llegaba al corazón y quería ver cómo están. Incluso dice, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania, se regresó, pero vio cosas que no le gustaron. Y esas cosas las vamos a ver en el próximo estudio porque viene mucho de, o sea, ¿qué es lo que pasó? Tres veces va a entrar Jesús, se regresa, una, dos y tres. Eso lo vamos a ver igual. Pero, pues sí, o sea, lamentablemente su pueblo no estaba espiritualmente en las condiciones que a él le hubieran gustado. Entonces, pues es triste porque muchas veces igual así estamos nosotros en nuestras vidas, pero pues tenemos esa oportunidad de que Él nos limpie y poder reivindicar el camino, ¿no? Y luego cumplir parcialmente la profecía de Malaquías. Si se van por favor a Malaquías, les digo parcialmente porque aquí habla de dos, pero viene una parte de Jesús. Dice, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Ahí se está refiriendo a Jesús y es lo que está haciendo. Llega de repente al templo. Y el ángel del pacto a quien deseéis vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vemos entonces que ese era el propósito, o sea, tenía todo un sentido el llegar, no nada más era porque sí, o sea, algo va a ir cumpliendo, vemos que va cumpliendo esas profecías, y lo principal pues, era poder entender a qué se refería. Entonces, básicamente, esos son los 11, del 11:11 son los puntos que quería comentarles de Marcos.
Vamos a ver más adelante el tema de la higuera, vamos a ver más adelante cómo echa a Jesús fuera del templo a los mercaderes. Es decir, vamos a seguir avanzando en todo lo que en los últimos días. Pero, ¿qué es lo más importante que les quería decir de aquí? Miren, ¿dónde está? Acá. En esto, muchas veces la humanidad, o es más, si me voy aquí, así como entró Jesús, podemos estar ahorita en la actualidad. Imagínense que está Jesús así, entrando a nuestras vidas, y toda esa multitud, hay diferentes personas. Hay personas que nada más lo buscan por curiosidad, porque están viendo que está cambiando la vida de otras personas y les llama la atención, pero nada más quieren saber, a ver qué, ay, a ver qué estás haciendo, pero por puro morbo y no quieren entregar su vida. Es decir, hay muchas religiones en la actualidad, muchos adoración, entre comillas, a Dios, mucho cantarle a Dios, muchas cosas, pero que al final cae en religiosidad y no estamos a ver, perdón. Lagari, ¿prendiste el audio? ¿Quieres comentar algo? No, no, no creo que ya. Mm, Ah, ¿quieren comentar algo? Adelante, adelante. ¿No? Ok. Sí, entonces les decía, muchas personas pueden buscar a su manera a Dios, pero dentro de esa multitud, les digo, están la gente curiosa, está la gente por conveniencia, porque como ve que hace milagros, por cualquier cosa dice, yo quiero estar cerca de él. Hay gente que nada más está viendo para ver qué hace mal y condenar, etcétera. O sea, aunque ya pasaron más de 2000 años de esa escena, podemos estar en lo mismo. O sea, Jesús al final, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él no cambia, sus profecías ya están ahí, se han cumplido, se siguen cumpliendo, sigue mostrando amor, misericordia por toda su creación. Y siempre va a estar esa oportunidad que tenemos como personas de decidir cómo lo queremos ver. También esas palmas, como las tienen ahí arriba ondeándolas, era un símbolo de guerra. Entonces mucha gente se puede ir por la finta de, no, pues con Dios es un Dios de vamos a luchar y vamos a vencer, pero acuérdense que antes de cualquier cosa siempre está la misericordia de Dios. Entonces Él siempre quiere que todos nos volvamos a Él y no quiere que perezcamos, ¿no? Y eso es lo más importante, como les decía, fíjense, podemos estar temas políticos con Dios, es lo peor, curiosidad, que solo sea algo de emoción. Muchas veces estamos con Dios por emoción. Decimos, hoy me siento bien, hoy voy a buscar a Dios, pero cuando vienen las cosas malas, pues ya lo dejamos. O muchas veces tergiversamos, ¿no? Lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, lo principal es esto. Ahora yo les preguntaría, entre los que estamos conectados, ¿entendemos que Jesús es el Rey manso y humilde? O sea, que Él siempre su propósito es esto, que la gente lo busquemos por convicción y no por obligación, y que comprendamos que Él tenía que ocupar la cruz y no un trono. ¿Por qué? Porque la cruz era necesaria para que pudiéramos salvarnos. Si Él no hubiera llegado a la cruz, ¿cómo nos iba a librar de nuestros pecados? Entonces era muy importante la cruz. Y sí, el trono lo tiene y ese no lo va a perder, pero ese es el trono en los cielos. Y ese lo vamos a ver cuando estemos con Él, vamos a poder entender eso y a qué se refería.
Entonces, pues la idea era esa, ¿no? Que pudiéramos analizar cómo Jesús ya tiene todo preparado de antemano. Y si Él lo hizo así en ese tiempo, pues va a tener control igual de nuestra vida. En la actualidad también tenemos que seguirle pidiendo que nos siga puliendo, que nos siga quitando esos pecados que lo dañan, que nos dañan. Tenemos que seguirle diciendo que nos dé un corazón contento y humillado, que nos haga buscarlo, porque es una relación diaria, es un día con día y no dejar que nos gane el mundo, ¿no? Esa era la idea. Este, déjenme, voy hasta donde teníamos. No sé si alguien tenga algún comentario sobre esta parte. Quisiera agregar algo, algo que cómo están pasando en su vida, si quisieran que habláramos específico. ¿No, ninguno? Muy bien. Pues miren, básicamente ese era el estudio del día de hoy. Acompáñenme con una oración para darle gracias a Dios y con eso concluimos, ¿vale? Amado Padre, te queremos dar muchas gracias por mostrarnos siempre todo tu poderío, Dios, mostrarnos que tú siempre tienes control de todo. Llévanos a de verdad entenderlo, que pues se nos antoje más leer tu Biblia, Dios, leer tu palabra, y tú nos muestres todo el propósito que tienes para la humanidad y para nuestra vida, que entendamos que todo lo permites por algo. Llévanos a buscar todas las cosas como tú nos las pides, Dios. Por favor, a los que están conectados, ayúdalos, Dios. Sigue bendiciéndolos, resplandece tu rostro sobre ellos, Dios. Guárdalos, protégelos. Llévanos a estar contigo la próxima semana, a seguir aprendiendo de ti. Y todo esto te lo queremos pedir en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.